interviene esa potencia afectiva que ella le adjudica a las imágenes, ¿no? No solo a las imágenes, sino también a la palabra, ¿no? Y también, ¿no? De alguna manera, recuperando esta idea de los diálogos que se establecen a partir de estas categorías que ella menciona, ¿no? Cómo a partir de esta articulación entre estética y política encontramos una clave emancipadora, ¿no? Para recuperar este texto, ¿no? De alguna forma es insoslayable mencionar la dictadura militar, ¿no? Que se dio en Chile y en otros países latinoamericanos, y una normalización de un orden, ¿no? Eso también es algo como interesante para pensar y para recuperar, a propósito también de la revuelta, ¿no? Porque una revuelta lo que intenta es trastocar un orden, ¿no? En una entrevista, cuando ella se refiere a la idea de revuelta, habla de la etimología de la palabra, ¿no? Entonces, primero habla de de este prefijo, ¿no? Que remite justamente a la idea de algo nuevo o ir hacia atrás. Y cuando habla de vuelta, ¿no? Este sustantivo, que de alguna manera suscita esta idea de dar vuelta, de sacudir, de agitar, ¿no? Entonces, como una revuelta nos transmite la sensación de alteración, de perturbación, de un cambio de dirección, ¿no? Y entonces, como una revuelta también es esta protesta ante el orden imperante, ¿no? Este también, este prefijo, remite a la idea de resignificación, de reiteración, ¿no? Y entonces este también, dice Nelly Richard, convoca a las memorias históricas, ¿no? Por eso que en la palabra revuelta también hay una vuelta a ciertos acontecimientos del pasado que signan o signaron el presente y el futuro, ¿no? Justo en este capítulo que estamos revisando, que se llama La guerra de imágenes de las mujeres en la calle, ¿no? Hay un montón de elementos muy significativos para pensar estas revueltas, ¿no? A partir de movimientos de mujeres, ¿no? E incluso, ¿no? A lo largo de todo el texto, hay como una especie de contradicción, ¿no? O contraparte entre un grupo de mujeres y otro, ¿no? Que lo vemos justamente a partir del tipo de imágenes que producen estos imaginarios y estos posicionamientos políticos, ¿no? En el contexto. Entonces, bueno, para ya un poquito dar un poco la palabra para la discusión, solamente voy a leer un poquito, ¿no? Cómo este gobierno chileno, de alguna manera, diseña un horizonte político consensuado en función de un conformismo y también de una resignificación, ¿no? Había un control a través de la política institucional, perdón, y que de alguna manera ese control lo que hacía era obliterar, ¿no? Las expresiones divergentes, ¿no? No permitía que existiera otro tipo de enunciación, ¿no? Y entonces Nelly Richard encuentra justamente en este acontecimiento, cuando se captura a Pinochet y cuando lo detienen, una clave disruptiva, ¿no? Que va a trastocar totalmente lo previsible, ¿no? Eso es lo que ella nos dice en el texto. ¿Y qué pasa entonces con este poder femenino a partir de ese acto disruptivo, ¿no? Y hace esta mención a lo femenino también como signo, ¿no? Todo lo que puede ocasionar y significar a partir de alzarse, ¿no? También, bueno, habla
de la actuación protagónica de las mujeres en las situaciones de crisis, ¿no? Cómo las mujeres, de alguna manera, convocan a estas prácticas de revuelta, ¿no? Y entonces, como este levantamiento de las mujeres también genera una reorganización, ¿no? En esta relación entre ciertas palabras que utiliza Nelly Richard a lo largo de sus textos, eh, es muy interesante ver cómo se van eh, justamente tramando, ¿no? Porque justamente van generando esta fuerza política, ¿no? Esta fuerza política activa a la que ella nos convoca, ¿no? Y una de las cosas que también, ahora ya voy a ceder la palabra, una de las cosas que también me parece importante, ¿no? Es que ella nombra a una parte de su texto los gritos de la calle, ¿no? Cómo estos gritos de la calle, de alguna manera, lo que están signando, ¿no? Lo que están, se están apropiando de una territorialidad, ¿no? Entonces hay una visibilidad territorial social a partir de este ocupar las calles, ¿no? Bueno, lo dejaría un poco acá. Samuel, no sé si vos quieras decir algo más al respecto de esta primera parte del texto o si abrimos como una sesión para la reflexión de ese lado de la pantalla o si lo abrimos acá. Bueno, también, o sea, como enfatizar esta relación que establece Nelly Richard entre historia e ideología, porque al final creo que una de las preguntas centrales que atraviesan este texto es justo cómo nos contamos nuestra propia historia, cómo imaginamos nuestro pasado y cómo imaginamos esas transiciones, ¿no? Cómo vivimos, cómo representamos, cómo administramos las transiciones. Y me llama mucho la atención justo, o sea, esta palabra de transición, como ella la interpreta en el caso chileno, pues como este trasladarse a un presente sin riesgos ni incertidumbres. Y ahí ya hay una forma de imaginar y representar nuestro pasado inmediato o el pasado inmediato en el caso chileno. Y cómo a veces ella me gusta que recupere esta categoría de Alain Badiou del acontecimiento, esos hechos que abren la historia, que generan la posibilidad de trastornar la memoria, el pasado, la forma de recordar. Y en ese sentido, o sea, el papel tan importante que tienen las imágenes en esos momentos eh, de conflicto, porque claro, los enfrentamientos ideológicos, las luchas por el pasado, también son luchas de gritos, de cuerpos que salen a las calles, de cuerpos que se enfrentan y al mismo tiempo de imágenes. Entonces, me gusta cómo más adelante lo va a plantear, ¿no? La imagen mercancía contra el recuerdo fetiche. Entonces, a mí me parecía importante enmarcar esto de lo ideológico en su relación con lo histórico y también cómo ahí lo estético se va a ir colando en la forma en la que son utilizadas las imágenes. Y también me gustaría, si hay la posibilidad de plantearles alguna pregunta, es justo, pues además de lo que les haya llamado la atención a rasgos generales, creo que podríamos también empezar a problematizar esto que ya traías a colación de lo femenino como signo. Entonces, no sé ustedes cómo, si pudieron leer, cómo vieron este uso o este comentario crítico que ella hace en cuanto al uso de lo femenino como ella lo va a decir, el significante privilegiado de la atención. Que al mismo tiempo lo femenino pues remite a la nación como madre
pero también remite a la defensa de la vida, pero también remite al caos, a la posibilidad del tumulto, a la posibilidad de la revuelta. Entonces, como que esta ambivalencia del signo, de lo femenino, me parece clave. Entonces, pero no sé ustedes cómo recibieron ese texto y si quisieran comentar en torno a esta pregunta. No sé si empezamos por aquí o por allá, Eva. Por acá hay comentarios, reflexiones o después. Empezamos por ahí. Vale, no sé si por aquí alguien tuviera alguna primera reacción a esta introducción o a la lectura en un modo general. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, primeramente es la primera vez que tengo oportunidad de leerla a ella y me pareció sumamente interesante porque fuera de haber visto como las típicas películas o fuera de haber leído como los textos que ya se conocen acerca de la dictadura chilena, creo que definitivamente ella puso sobre la mesa como ya mencionaron, como este papel del feminismo, pero también como me atrevería a decir como la propaganda, porque nunca lo había visto como desde esa perspectiva. Entonces me pareció como muy interesante y también esta parte de la revuelta, pero siento que en todo el texto ella está diciendo como algo más, digamos, entre líneas de lo que podemos ver así a simple vista. Ese sería mi primer comentario. Ya sí, ¿no? ¿Y qué sería eso que está entre líneas? Creo que es una buena pregunta, porque creo que sí tiene que ver mucho con el valor de la revuelta, efectivamente en relación con las imágenes, ¿no? Creo que allí se juega. Y ella al final, al menos desde mi perspectiva, creo que siempre le interesa poner en entredicho el valor que se le da a la historia misma de América Latina, a la historia misma de las imágenes producidas, usadas en América Latina, con relación al régimen estético y régimen político occidental, pero creo que de ahí podemos hablar más adelante. No sé si alguien tenga algún comentario, gracias. Ana. ¿Algún otro comentario por acá? Si no, creo que podemos continuar, Eva, con la Ok, discusión. perfecto. ¿Por acá hay algún comentario? Sí, vale. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lidia, igual primera vez que leo a Nelly Richard y primera vez en este seminario, así que gracias. Em, Voy a ser bien dispersa y se vale, ¿verdad? Es seminario en confianza y como relatar lo que me provocó la lectura y así hacer como referencias justo muy desde el cuerpo. No, pensaba en tantas cosas y cruces, o sea, en Iberoamérica misma, ¿no? Pensaba todo esto del pacto de silencio franquista y de todo estas narrativas del antes y el después, ¿no? De estas supuestas transiciones democráticas, cómo nos hacen pensar el pasado. En tanto memoria velada y sesgada, porque eso es memoria, pero pues también con esta orientación como de banalización del recuerdo, por ahí lo dice la autora, y lo empataba igualmente con nuestra propia narrativa en México de la 4T, ¿no? Para mí esta 4T que es como es que ahora ya todo está bien, ¿no? Todo ese otro pasado que eran ellos los malosos, pero ya ¿no? Siendo que no le hemos dado lugar para nada a una narrativa de las personas desaparecidas, ¿no? No desde un discurso de Estado, pero creo que nosotros mismos tampoco. Creo que de pronto escribí cosas que era como, claro, ellos, las autoridades, y de pronto me vi también identificada con eso y con los términos en los que los expone la autora, como de cómo se convierte de pronto la comunicación tan ordinaria en una suerte de mezquindad, de rudeza, de indolencia,
¿no? Pues sí, de ausencias del cuerpo y como de, pues ya esto, que hasta le damos la vuelta, ¿no? O sea, es decir, hay esta incomodidad y esta autocensura porque nos agobia a nosotros mismos hablar de estos temas. Es como, pues, y sabemos, porque también creo que todos nos hemos visto reflejados en una cierta mesura con estos temas que te abruman tanto y que son tan desgastantes energéticamente sí, 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 emocionalmente, que poner el cuerpo por eso es muy complicado. Y entonces por eso yo misma cuando me vi como posicionándome, ¿no? No solo ya culpando autoridades y discursos desde el Estado, sino también nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo hacemos con esto? Lo que se acaba de descubrir en Teochitlán me parece, es que tan atroz y que no nos mueve y nos conmueve de la manera que deberíamos estar, ¿no? Siendo que hemos tenido, pues, números oficiales más de 100,000 personas desaparecidas en este país y no se nombra, e igual se han hecho los pactos que se han hecho, ¿no? Y si me refiero a un López Obrador entrante al gobierno, donde decide no procesar culpables, no abrir procesos con gobiernos pasados, porque mejor llevar la fiesta en paz, ¿no? Entonces, como estas recurrencias con otros países. Y bueno, ahí cerraría, pero hay más cosas que decir. Muchas gracias. Sí, creo que esto que estás diciendo es como súper importante también para entender cómo se posiciona Nelly Richard, ¿no? A partir de sus textos y de su propia práctica, ¿no? Porque em, justamente ella es de alguna forma la voz de algunas minorías, ¿no? Que salen justamente a reclamar, ¿no? Y que no se quedan en este pacto de silencio, ¿no? O sea, me da la impresión que su obra, ¿no? Y de alguna manera como su ideología justamente lo que busca, ¿no? A lo largo de toda su trayectoria es, eh, son estas reflexiones críticas, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde nos posicionamos? ¿A partir de qué elementos podemos justamente movilizar, activar, potenciar, ¿no? Que son como sus verbos tan importantes a lo largo de toda su obra, ¿no? Y de alguna forma lo encuentra a partir de las imágenes, ¿no? O sea, encuentra en las imágenes esa potencia vital, ¿no? Para poner en juego dos posiciones políticas, ¿no? Eh, para contrarrestar un poco como lo que a veces pasa desde la palabra, ¿no? Ella lo piensa a partir de las imágenes, ¿no? Que bueno, ahora ya nos meteremos un poquito más como en esa parte, pero no sé si hay algún otro comentario, reflexión en relación. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. También es mi primer contacto con la autora y bueno, la segunda sesión aquí con ustedes. Y bueno, confrontando la lectura con el análisis actual no puede ser de otra manera. Uno siempre que está leyendo cualquier texto, uno hace referencia a su presente y la lectura que se le puede dar. Y creo que eso es lo nutritivo y es un primer paso. Luego, los devenires, otros textos dejan siempre ver un análisis más amplio que el del momento y ese es el avance pues de dialogar y de los espacios, cosa que me voy a permitir brevemente la idea, porque también somos así como muy divagamos por todas partes, es preferible hacer un pequeño esbozo de escritura para que sea guía y de ahí las conclusiones con lo que he escuchado de las compañeras y compañeros que están colaborando. Bueno, en Chile 1990 y su transición democrática nos mostró que no basta con un cambio oficioso y ritualista. Como bien decía Samuel al principio, reflejando la lectura, es esto que parece que no se completó o esta frase de que todo cambia para que todo siga igual, que bueno, lo hemos visto aquí mismo en el país en muchas ocasiones a través de nuestra historia, ¿no? Y que este ritualismo de una dictadura militar a una democracia, cuando esta fiera entrañada, es decir, en la ira, en la víscera, no dejará ir fácilmente a la presa.
y estoy hablando de discursos y discursos, los textos, o para mí en lo personal, las imágenes también son discurso y es mensaje. El texto con Nelly lo fundamenta muy bien cuando compara la propaganda, que no se puede decir de otra forma, de Pinochet con sus colores sí, full color dice exactamente, y con su corazón de que es marketing pleno. I love Pinochet, y en comparación con aquellas imágenes de blanco y negro de los desaparecidos, ¿no? Que me remonta a la foto de los 43, ¿no? De Ayotzinapa. Y también me remonta, claro, que a la imagen de los tenis y las mochilas, que como imagen me dice mucho. Bueno, por lo menos en el análisis, me está dando a mí un mensaje primero y tengo que averiguar qué me quieren comunicar. Primero tengo que analizar al emisor del mensaje también, quitarnos esta inocencia de decir para qué. Y desde ahí también partir y seguir la noticia. Por eso decía yo de momentos, ¿no? Pero son espacios, espacios de imágenes también, y que en mi postura debemos de generar más espacios, por ejemplo, como este, por supuesto, donde se puedan hablar en, eh, o compartir más bien estos saberes e impresiones, y de ahí complementar la visión de uno mismo, que digo, frente al texto uno se hace ahí las ideas en la mente, ¿no? Digo, estos campos sutiles de intervención y mantenimiento del status quo es la narrativa y sus aparatos de diseminación, los medios de comunicación, el marketing tal cual, la iglesia, también lo nombra el texto, maneja a la iglesia como sustentador, y en el discurso me fascina que como hilan y dice Nelly, muy cierto, pues hay también una contradicción. Pero en principio son el libre mercado y que las fronteras se permeen totalmente del Estado-nación y de la patria para las mercancías. Y me acordé también de los migrantes, ¿no? Es más fácil que pase una mercancía que un cuerpo, ¿sí? Y eso también nos habla un montón de cómo estamos, ¿no? Pero a su vez, la contradicción o el contrapunteo neoliberal o conservador es sí las mercancías, pero también la familia y el avant-garde, que fue la mujer como cuerpo y como símbolo. Eh, Alguien pensó muy bien desde lo propagandístico y discursivo para poder permear pues este manoseo de mensajes y de símbolos que hizo el gobierno democrático de transición. Que yo no conozco Chile, no tengo la fortuna, pero sé que también hay un subtexto en la realidad chilena que sí es una cuestión, y lo dice Nelly en un pasaje, que si hay una ciudad, la de arriba, y una ciudad, la de abajo, que una fuerte división espacial, y donde se manifestaron estas mujeres, ¿no? Que fue en su lugar, que dice, pues ni hay parques porque todo este neoliberalismo lo privatiza, que ni siquiera un área común tienen, y que son áreas fuera de las embajadas, donde en su momento fue el refugio, que México ahí también fue un papel predominante al momento de refugiar a muchos chilenos en su momento, ¿no? Y eso en contexto, lo que quiero cerrar con el comentario es que Nelly sí muestra nos dice, vean las imágenes y cómo es que comunican y cómo es que en esta lucha, en este caso feminista, desde su visión, también hay que ponernos bien al tiro, como dicen en el barrio, porque luego a los cuerpos territorializados, bien que los pueden usar para con otras intenciones, ¿no? Las mujeres que marcharon en, a favor de Pinochet, pues cómo se conceptualizaban a sí mismas como sujetos políticos, ¿no? Es muy interesante el texto, digo, uno por obediencia casi inconsciente, me dijeron que nomás ese capítulo leyera, ¿no? Ah, pues mira, ahí estoy leyendo nada más ese capítulo, pero igual con los textos de Gloria, pues hay que leerse todo el texto, pues, ¿no? Ya con tiempito y con disposición. Pero el mensaje es, si hay espacios con imágenes narrativas, pues hay que generar, además de los aparatos discursivos que ya están y que sostentan siempre un poder, pues inventar otros espacios dentro de lo más colectivo. No se puede derrumbar lo que se puede hablar
del tú a tú en la calle, en el barrio, en la mesa, de la comida, de la casa, en las escuelas, que luego ahí es donde también hasta nos autocensuramos poquito, pero bueno, híjole, pero en cierre sería esa mi colaboración. Gracias. Gracias. ¿Hay algún otro comentario? No. Seguimos por acá. Sí, yo me brinqué al capítulo de la retórica del consenso, que es más de esto de la, ¿no? De la memoria como esta solemnidad indolora, que entonces cuando se traduce en estos memoriales donde ya está el cruce abiertamente entre arte, política y toda la discusión pública que suele haber cuando están abiertos los procesos de construcción de un memorial o de esto de museos de la memoria, ¿no? Me parece muy interesante traer esto a cuento porque también siempre van a ser historias sesgadas, evidentemente. Me llama la atención, por ejemplo, el de Chile. El Museo de la Memoria es muy impactante, sales muy apretujado de tu corazón, pero a mí algo que me llamó mucho la atención fue, claro, este museo intenta recortar este momento de la historia de Chile y nada más que este momento, ¿no? Y deja fuera, por ejemplo, todo lo otro y deja fuera todas las violencias contra los grupos indígenas y mapuches y etcétera, y porque pues es solo esta parte de este discurso en este momento, ¿no? Entonces también la selectividad de esto. Eso por un lado, y por otro, como reaccionar un poco a tus ideas en torno a la imagen, porque igualmente pensé un montón en esto, y aquí igual tiro referencias, pensé justo en el podcast este de Eso no se habla, que es esto del franquismo y el pacto de silencio, pero pensaba en el podcast de las muertas de Juárez, que narra Lidia Cacho, y algo que me marcó mucho fue que ella decía, como era a inicios de los 90, pues no se usaban tantas fotografías, ¿no? No se tiraban tantas fotos como reclamaría Bad Bunny. Entonces las familias no tenían tantas fotos de sus hijas. Cuando armaban los expedientes de las hijas desaparecidas, daban todas las fotografías y no les quedaba más. Es decir, no se quedaban, no ellas mismas en casa con fotografías, sino que las habían dado todas. Eso me pareció impresionante porque pues en esta carencia de cuerpos, y en esta carencia ya hasta de fotografías, ¿no? Cómo hacer todos estos rituales pues de dolor, etcétera. Pensaba igual en este libro de Susan Sontag de Ante el dolor de los demás, que es súper fuerte cómo se retratan las guerras, ¿no? Igualmente pensaba ahorita que hacías la elaboración etimológica de revueltas, ¿no? Y nuestra revuelta de la revolución y estas típicas fotos que uno tiene en la mente. Y como ahora la sobreproducción de imágenes, pues también ¿no? Juega distinto el cómo construimos y desde dónde construimos estas narrativas del dolor y de la memoria, ¿no? A propósito del archivo vital, ¿no? Tan selectivo. Y bueno, como tercer aspecto, reaccionando a Samuel y la pregunta en torno a lo femenino. Claro, ¿no? Primero el cómo construimos rituales desde el cuerpo femenino y desde las sensibilidades de las madres buscadoras en México, las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Como igualmente pensaba en madres que tienen rituales mucho más, quizás con un paso atrás, y lo que quiero decir lo conecto con una situación que me contaron antropólogas en Michoacán. Es tan fuerte la violencia en Michoacán que no se atreven a hacer a veces casi que ni los funerales de una manera más abierta y solo van dejando como símbolos ni siquiera en sus casas para que el crimen organizado no detecte que es en esa casa donde están en duelo porque dicen las madres, porque todavía tengo otros hijos, ¿no? Entonces es tristísimo, pero son las mujeres las que, claro, colocan, ¿no? Símbolos e imágenes para recordar, ¿no? A falta a veces de los cuerpos, ¿no? Etcétera. E igualmente el uso de las fotografías y los nombres. Pensaba en la marcha o en las marchas del 8M, donde lo más impactante, por supuesto, siempre es el uso de la fotografía de una persona, ¿no? Muerta o desaparecida. Es que eso siempre es impresionante, ¿no?
Y para mí uno de los momentos más conmovedores en las marchas es cuando se nombra a las personas, cuando empieza a hacer esta suerte de pase de lista, es tremendo. Y el nombre en sí, pensaba igualmente en la novela de Cristina Rivera Garza, del Invencible Verano de Liliana, que es sobre su hermana asesinada. Y hay un momento, creo que en el cierre del capítulo 1, donde cierra todos los párrafos con el nombre de su hermana. Y pronunciarlo en voz alta te eriza, te rompe, ¿no? O sea, como estas, pues, imágenes construidas en palabras, como tú decías, ¿no? Que es parte del repertorio de imágenes y de palabras que nos descoloca y nos simbra. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo un montón de cosas que decir. No sé por ahí, Samuel, si tienen comentarios, reflexiones. Si quieren ir alzando la mano, si alguien por aquí quisiera añadir algo de lo que se ha dicho, ya estamos como saltando también al tema de las imágenes. Comentarles que les dejé una fotito ahí en el Drive. Yo no conocía estas fotos con letreros de Pinochet inmortal y entonces busqué y sí encontré una página donde se reúnen ese tipo de fotos, ¿no? Porque a veces uno solo se fija como en esas fotos de protesta desde la izquierda, pero está bueno también conocer esas otras imágenes que disputan y que son, como dice Nelly, a veces de más alta calidad. Y en ese sentido me gustaría como abonar con un concepto que nos propone una autora, de apellido Steyer, sobre la imagen pobre, que a veces desde las clases más marginadas históricamente, pues se utilizan imágenes también de mala calidad, fotocopias, eh, y me gusta cómo ella dice, hay una correspondencia de clase entre la clase trabajadora y las imágenes que produce esa clase trabajadora. Y sí, ¿no? Pensando como en las fotocopias, o sea, evidentemente, ya que se ha hablado del tema de las desapariciones en México, un cartel de una mujer, de un hombre desaparecido, pues no puede rivalizar formalmente con ese brillo de otras imágenes, ¿no? Con ese brillo de imágenes em, de carteles de películas, de fotografías de los grandes fotógrafos, en fin, entonces son como imágenes de otra calidad, pero que justo desde esa pobreza hacen una revuelta y movilizan, como bien lo decía Eva, nada más traer como a colación este caso ahora con Teuchitlán, pues circularon mucho estas fotos oficiales, entre comillas, de los zapatos, eh, pero también entre los grupos de colectivos, es, a mí me llamó mucho la atención que se habilitó una página de internet donde había un par de personas ahí en este lugar tomando fotos de cada prenda por separado y subiéndolos a una página independiente que circulaba únicamente entre los colectivos. Y son fotos también súper interesantes, o sea, de una calidad malísima, pero donde solo aparece como la playera. Seguramente son fotos que iban tomando muy, muy rápido, pero que también motivan, mueven a otros fines, ¿no? O sea, y se obtuvieron como datos interesantísimos a partir de esas imágenes, la marca de los pantalones, o sea, es bien curioso ver cómo casi todos los pantalones que se encontraron son de esta marca de cuidado con el perro, ¿no? Entonces ya las imágenes nos dan como un montón de información, estas imágenes pobres nos permiten entender un montón de procesos que no logramos acceder desde estas otras imágenes más estilizadas. Y nada más terminar como recordando que a propósito del título, Nelly Richard, pues en este textito nos recuerda que la historia y la memoria son zonas de performatividad mediática. Y me gusta eso, o sea, pensar en el contexto de nuestro seminario, del título de nuestro seminario, pues que performamos el pasado a través de las imágenes que producimos de él. Y eso es tumultuoso porque salen imágenes de todos lados. Entonces creo que
hay también mucho por donde rascarle y explorarle por allí. No sé si alguien más por acá por el Zoom quisiera añadir algo. Adelante, Ana. Sí, muchas gracias. Yo como que tengo un conflicto interno con este tema de las imágenes porque por un lado, como decía la compañera al inicio, em, podemos terminar siendo como parte de ese estado opresor al decir como, esto es demasiado para mí, esto me sobrepasa, yo ya no lo puedo ver, yo ya no lo puedo comentar. Entonces, muchas veces, como por ejemplo en esas imágenes que están circulando en este momento, me preguntaba, ¿no? ¿En qué momento esto se convierte en morbo? ¿O en qué momento si esta persona hubiera sido un familiar mío o un conocido mío, serviría como análisis de estudio, ¿no? O sea, ¿en qué momento deja de ser una persona o deja de ser mi familiar desaparecido y se convierte justo en una imagen de unos zapatos, ¿no? O una carta. Y justamente eso me pasó con ese texto y es algo que me está pasando recientemente, incluso en las clases que imparto, porque me pregunto hasta qué punto es necesario compartir una imagen. Y me pregunto también constantemente cuál es el objetivo de esa persona mientras estaba tomando esa captura, ¿no? O sea, cuál fue su objetivo al tomarla. Era como recibir cierto reconocimiento, comunicar un mensaje, causar una discusión, provocar pensamiento crítico. ¿Cuál fue el objetivo de tomar ciertas imágenes? Y como espectadora externa, ¿cuál es mi objetivo al compartirlas o al verlas? Entonces sí tengo un conflicto como muy fuerte al respecto porque he leído los libros que comentó la compañera también y justamente salí del Museo de la Memoria con esa misma sensación. Entonces, como que digo, bueno, si yo misma estoy diciendo que no quiero verlo, pues ¿por qué lo veo y por qué lo analizo y por qué leo más al respecto? Entonces sí creo que por mucho que nos conflictúe o por muy fuerte que sean estas imágenes, me atrevería también a decir como películas o documentales que vemos, sí son necesarios. Realmente es necesario que nuestro espíritu se mueva y seamos conscientes de dónde estamos parados y que dejemos de ver la historia como algo que pasó alguna vez y está encerrado en un museo, sino es lo que está pasando en este momento y que todos estamos experimentando de diferentes maneras y desde diferentes frentes. Entonces, quería compartir que tengo ese conflicto interno. Muchas gracias, Ana Paula. Creo que es como muy válido esto que estás comentando. Creo que nos pasa a todos, todas. Eh, Ahora también la imagen tiene esa potencialidad, ¿no? A veces em, trasciende la intencionalidad de quien la tomó, ¿no? Em, Ahora que varios comentaban en relación al museo, a los museos de la memoria, ¿no? Por supuesto que ahí se están jugando unas memorias hegemónicas, ¿no? Por eso vemos lo mismo, por eso hay un recorte, ¿no? Una clasificación muy puntual de lo que se presenta en un museo de la memoria, ¿no? Y creo que un poco eso es lo que está intentando activar Nelly Richard, decir, bueno, a ver, existen otras memorias, ¿no? Pueden estar en las calles, como decía Samuel, son performativas, ¿no? Están en constante transformación, tienen esa potencialidad vital, ¿no? De seguir revisándose, ¿no? Reconstruyéndose. Eh, y también las imágenes nos posibilitan el análisis y el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es como muy interesante, ¿no? Lo que ella nos comparte en cuanto a estos espacios, ahora que comentaba el compañero, el tema de la trama urbana, ¿no? Y cómo se va ordenando justamente las zonas marginales, ¿no? Otros espacios donde hay otro tipo de, de población, ¿no? Donde no se levantan o se levantan de una manera diferente, ¿no? Creo que eso alude muchísimo a este pedacito del texto que habla de la guerra de las imágenes. ¿Por qué Nelly Richard eh, retoma este elemento tan importante que es la imagen? Porque tiene una potencialidad impresionante, ¿no?
cuando rememorábamos de alguna manera esta idea de los símbolos, ¿no? Del rostro de Pinochet con ciertos elementos religiosos. Por supuesto que hay toda una voluntad pedagógica, ¿no? El color en contraposición al blanco y negro, ¿no? Entonces hay una fuerza que se activa a partir de la misma imagen, ¿no? En ese sentido creo que lo que tendríamos que hacer es ponernos como en este lugar para analizar, ¿no? Y ver a qué nos lleva y a qué nos posibilita compartir y revisar ciertas imágenes, ¿no? Justamente ahora que Lidia comentaba de cómo se entregaban ciertas imágenes, ¿no? Para poder buscar, ¿no? A una persona desaparecida o para el fin que tuviera. Pienso mucho en el archivo de la memoria trans que está en Argentina, ¿no? Y cómo justamente las fotografías nos posibilitan a seguir armando estos archivos, ¿no? Y la importancia entonces que puede tener un retrato, ¿no? Quizás no le damos tanta importancia, pero es una manera de, de actuar de manera colectiva, ¿no? Para, no sé si perpetuar, pero sí para que siga estando activada esa memoria que necesita reconfigurarse, que necesita repensarse, ¿no? Un poco como para recuperar la última parte del texto, ¿no? Cuando nos habla, ¿no? Nelly Richard en relación a este espacio donde se juegan, ¿no? Estos, em, me sale campos de batalla, pero de alguna manera son campos de batalla, porque la calle se convierte en ese escenario, ¿no? Ese escenario de la visualidad. Hay enfrentamientos de corporalidades, de gestualidades, ¿no? Em, Y entonces, ¿cómo, no? Justamente ahí se empiezan a gestionar discursos, ¿no? Discursos a partir de la visualidad, discursos visuales. Y cómo se contraponen, ¿no? Estas imágenes de full color que comentábamos, ¿no? Que remiten a lo mercantilizado, ¿no? A lo industrializado, a lo que es en serie, este brillo publicitario, en contraposición justamente a los retratos en blanco y negro, ¿no? Que también suscitan esa militancia de los 70, ¿no? Como algo que está gastado. Y entonces ahí se reactiva la memoria, se trae al presente, ¿no? A partir de una imagen. Y cómo también se genera una competencia, ¿no? Una competencia entre unas y otras. Y bueno, está esto que comentaba Samuel al inicio, ¿no? Que creo que es como uno de los elementos más importantes para la reflexión, el tema de la imagen como mercancía, ¿no? Em, y la imagen espectáculo, ¿no? Em, Nelly Richard cierra este texto, ¿no? Cuando nos dice que la imagen espectáculo de alguna manera promueve la transición neoliberal, ¿no? Em, para no llamar la atención sobre algo, sobre la falta, ¿no? Esa falta de cuerpos y de verdad. Entonces creo que ahí nos deja como un punto muy interesante, ¿no? Una cosa más que quería comentar, no está en el texto, pero sí está en otra entrevista que ella da en algún momento, un seminario en realidad que impartió, donde también hace un análisis de las imágenes. Y por ejemplo, ella nos habla, ¿no? De lo que pasó en octubre del 2019, de esta revuelta, ¿no? Que se dio en Chile, y cómo empieza como una revuelta estudiantil, ¿no? Pero en realidad se estaba haciendo alusión, por supuesto, al pasado, ¿no? A la dictadura. Los estudiantes y las estudiantes se levantan por el alza del precio del metro, ¿no? Eh, y cómo de repente asaltan las calles, ¿no? Y entonces eh, ella hace unos análisis muy interesantes en relación a la evasión de saltar los torniquetes del metro, ¿no? En relación a cómo el gobierno evade,
¿no? Ciertos impuestos, ciertas presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces creo que encontramos justamente en esta autora como y quizás puede ser esto que comentaba Ana Paula al inicio, ¿no? Como hay una cosa entre líneas, ¿no? ¿Qué pasa ahí que todavía no, que no lo deja de manera manifiesta, ¿no? En su escritura. Y quizás tiene que ver con esto, ¿no? Como este análisis profundo que hace a partir de la palabra, a partir del arte, ¿no? A partir de las imágenes, ¿no? Y cómo suscita esa crítica, ¿no? Bueno, lo dejaría un poco ahí. No sé si hay comentarios, reflexiones de este lado. Sí. Un apunte chiquitito para compartir con Ana Paula, que a propósito de tu inquietud de por qué ciertas imágenes, ¿no? Y no caer en el morbo, que no rayen en, ¿no? Entendemos perfecto y me remitiste a una colega muy amiga mía que está escribiendo sobre esto, Paola Thompson, por ahí tiene algo publicado en un libro de la UAM sobre cuerpos y desde el enfoque de sociología de las emociones, y ella precisamente de tesis de doctorado se dispuso a leer nota roja en torno a feminicidios y justo analizaba toda la disposición de la imagen, ¿no? Capturada haciéndose la misma pregunta que tú y acompañándose terapéuticamente porque fue un proceso que podemos imaginar mucho, muy complicado. Em, y justo ella rastreando estas huellas de violencia sobre los cuerpos en las víctimas de feminicidio y desde filosofía del cuerpo y este marco teórico de verlo como un castigo ejemplar, pero bueno, sí, ella misma pues, ¿no? En estas preguntas que tú te haces de, bueno, ¿y qué sentido de pronto tiene? Bueno, pues precisamente para un análisis crítico, ¿no? Y decir desde dónde no, lo aparentemente evidente, pero que es que hay que leer entre líneas de todas estas imágenes que son tan violentas, ¿no? Sí, y en un tiempo, ¿no? De exacerbación de imágenes, de explosión de información, ¿no? Abarrotamiento de imágenes, la importancia de visibilizar algunas, ¿no? Aunque pueda ser un poco crudo, difícil, ¿no? Pero creo que también es como una especie de herramienta, interfaz que nos permite, ¿no? Otro tipo de reflexiones. ¿Algún otro comentario? Reflexión por ahí, Samuel, no sé. Pues alguien que quisiera también añadir, ya sea también por el chat, también pueden ahí dejarnos un comentario. Ya son las 6:05, ya estamos, está muy movido el diálogo, entonces si quieren como añadir algo, yo quisiera como recuperar esto que decía Eva, ¿no? Con las palabras exactas de Nelly Richard, de que ella define la calle como una fosa de la mirada. Y me gusta esta imagen, valga la redundancia, de la fosa, porque pues se acumulan imágenes en el espacio público, se enciman, se superponen, se desentierran, entonces también las imágenes de algún modo son cadáveres ante los ojos, ¿no? Y esto me movió mucho a cómo lo escribió Nelly Richard. Pues destacar también esta idea que parece ser, como lo plantea Richard, al menos en este texto, que la imagen en estos contextos de transición, de revuelta en América Latina, está como condenada a moverse ya sea entre la mercancía o el fetiche. Entonces, me gusta que no teme nombrar que desde ciertos colectivos, pues la imagen eso, se fetichiza en el sentido más marxista del término de que se le asignan cualidades sobrehumanas, en el caso del recuerdo. O sea, una foto de una persona desaparecida, como de las que acompañaron a las marchas también en Chile en ese momento, o acá en México, pues una foto del estudiante de Ayotzinapa también es un fetiche, porque de algún modo ya no es solo la imagen, sino es un rastro de ese cuerpo, un rastro de esa vida, de esa existencia.
Eh, entonces hay allí una tensión interesante en el valor que también se le da a la imagen desde los movimientos sociales como fetiche. La imagen parece que nunca es una imagen en sí misma, sino es algo más, ya sea una mercancía o ya sea también un fetiche. Entonces creo que es una tensión interesante la que nos plantea la autora. Entonces yo con eso por aquí. Gracias, Samuel. Ahora que estás comentando esto, que la imagen puede ser como mucho más, por ejemplo, pienso, hay un artista que se llama Ai Weiwei, que tuvo una exposición en el MUAC, ¿no? Sobre los 43 y hace los retratos de los 43 con Lego, ¿no? Con piezas de Lego y no las hace él solo, ¿no? Sino que se reúne con estudiantes, ¿no? De una secundaria para hacer estos retratos, ¿no? Entonces hay una resignificación súper importante también ahí del retrato, ¿no? Y creo que un poco tiene que ver con esto que nos dice Nelly Richard, ¿no? De cómo el arte puede subvertir también ciertos dolores, ¿no? Ciertos traumas, ciertas búsquedas. También, bueno, quería compartir otra forma de análisis que ella hace en relación a las imágenes. Por ejemplo, en uno de sus seminarios utiliza la imagen de la Plaza de la Dignidad, que es la plaza más importante, ¿no? Que está en Chile, donde las personas se movilizan y salen justamente, ¿no? Se alzan para pedir, ¿no? Cualquier cambio, ¿no? Hay un montón de marchas em, feministas, por cuestiones salariales, etcétera, pero se dan en ese espacio público, en la Plaza de la Dignidad. Justo antes de la pandemia, ¿no? Había una movilización gigantesca en Chile por esto de que empezó por el pasaje, ¿no? de metro y después se empezaron a levantar por otras cuestiones, ¿no? O sea, el pueblo chileno estaba agotado ya, ¿no? De ese neoliberalismo asfixiante, ¿no? Y entonces después viene la pandemia. Entonces ella muestra la Plaza de la Dignidad en dos imágenes. La primera es totalmente llena de gente, ¿no? Levantándose. Y la segunda es una plaza totalmente vacía, ¿no? Producto de la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, cómo también ahí pone en juego, en relación, en articulación esto que decía Samuel, entre la historia y la memoria, ¿no? Cómo hay un momento en el que determinado acontecimiento histórico hace que la calle esté totalmente ausente de de este levantamiento, ¿no? De las personas, em, de esta movilización, ¿no? Que creo que es una palabra que también es muy significativa, ¿no? En la voz de Nelly Richard. Y ver estas dos imágenes, ¿no? Una plaza llena, una plaza vacía, también nos habla de estas gestualidades y estas corporalidades, ¿no? Que pueden estar presentes en el espacio público, ¿no? Entonces creo que también ahí tenemos como pistas muy interesantes de análisis a partir de las imágenes, de acontecimientos, ¿no? Históricos, políticos, culturales, que pueden de alguna manera dar una clave, ¿no? En función de lo que sucede. Bueno, no sé si haya algún otro comentario, reflexión. No sé, por ahí, Samuel. No, por acá parece que ya no. Bueno, no sé si querés que hagamos como una reflexión final en relación a lo que nos dejó este texto de Nelly Richard. Creo que puede ser interesante pensar también justamente esta aportación, ¿no? de la autora en relación a cómo reimaginar, ¿no? América Latina. Creo que su posición, ¿no? Desde Chile también nos da como mucha luz. Eh,
también para esto que justamente intentamos hacer desde acá, ¿no? Estos cruces, ¿no? Con lo que pasa en el México actual, ¿no? Cuáles son aquellos elementos que hay que traer al presente, ¿no? Que no hay que silenciar, o que hay que repensar, reactivar, ¿no? Un poco pensando en, en el tipo de lenguaje que utiliza Nelly Richard, ¿no? Entonces no sé si quieren hacer como una reflexión final de lo que les dejó el texto o algo que nos pueda abrir también a como a la reflexión individual, ¿no? A partir de esto que veíamos de la guerra de las imágenes, ¿no? Me parece que ese también es como un detonante bastante interesante que incluso utilice la palabra guerra, ¿no? Para referirse, ¿no? A qué pasa entre unas imágenes y otras. No sé, por ahí Samuel, Sí, pues yo como para también cerrar mi reflexión, pues me gustaría solo justo enfatizar esto que imaginar América Latina pues tiene una dimensión temporal eh, que no podemos soslayar. O sea, justo cuando imaginamos nuestro pasado, porque claro, el pasado también no solo se recuerda, sino se imagina, se reinventa, se rehace a partir de museos, pero también a partir de el cine, a partir del arte, desde los movimientos sociales, entonces el pasado siempre se está performando. Y es una manera de reimaginarnos más allá de los bordes, ¿no? Entonces, em, sí, con Gloria Saldúa hablábamos de la importancia de imaginarnos desde todo lo que atraviesa al cuerpo, el género, la etnia, el color de piel, el lugar donde se nace. Pues acá también imaginarnos desde lo que se juega cuando recordamos, cuando defendemos también un recuerdo, ¿no? Y cuáles son esos discursos con los que dialogamos, a los que enfrentamos, porque a mí también me parece como muy provocativo que Nelly Richard sí, utiliza precisamente este término de guerra y pone un poquito ahí de en cuestión el término de reconciliación, ¿no? O sea, desde dónde se usa la reconciliación a veces, cuando se usa desde estos gobiernos que ella llama como de esta democracia vigilante, pues evidentemente hay que sospechar, cuestionar, criticar esos términos. Y, y pues también anticiparles, ¿no? Seguiremos hablando de las imágenes la siguiente sesión. Y como bien ya lo decía Paula, ahora lo haremos desde Silvia Rivera Cusicanqui y ese textito de Sociología de la Imagen. O sea, ¿quiénes son los que estamos mirando? No solo quién usa las imágenes, sino quiénes estamos mirando. Y eso también es una pregunta clave. em, Porque la imagen, la producción es situada, pero también nuestra mirada es situada y hay lugares que no se comparten en ese sitio, ¿no? O sea, por más que estemos atravesados, ocupamos un lugar cuando miramos. Pues creo que es fundamental el pensamiento de Nelly Richard, las invitamos a que la sigan leyendo, revisitando, tiene unas cuestiones también ya de arte y estética muy, muy valiosas. Y sobre todo para pensar lo latinoamericano en su diálogo con el resto de lo global, ¿no? Entonces, me pareció una gran propuesta para seguir imaginándonos. Entonces, yo también con eso iría como cerrando mi reflexión de este día. muchas gracias, Samuel. Bueno, sí, yo también me sumo un poco a esto que está comentando Samuel. Em, y sí, creo que justamente que nos haya puesto como objeto de estudio, ¿no? Las imágenes es muy significativo, ¿no? Justamente por el momento
en el que vivimos, ¿no? Donde nuestra cultura visual se va conformando por un montón de elementos, ¿no? No solo por imágenes visuales, ¿no? Entonces, todo eso va formando un repertorio muy interesante que va justamente forjando nuestra mirada, ¿no? Eso a lo que se refiere Samuel, eh, a mí me parece como fundamental pensarlo desde cualquier sitio, ¿no? Desde cualquier disciplina, ¿no? El tema de la mirada es fundamental em, para abordar cualquier problema, ¿no? Porque está atravesado por un montón de dimensiones, ¿no? O sea, la mirada tiene que ver con lo político, con lo cultural, con lo subjetivo, con la historia, ¿no? Con los acontecimientos. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que nos signifiquen ciertas imágenes, ¿no? Como ella refiere en su texto, las imágenes mercancía, por ejemplo, las imágenes del espectáculo, está totalmente relacionado con nuestro contexto, ¿no? Con nuestro contexto actual, con el tipo de imágenes al que estamos acostumbrados a interactuar, ¿no? Por eso, bueno, a mí particularmente me parece interesante que lo podamos pensar, que podamos reflexionar sobre América Latina desde distintas perspectivas, ¿no? No solo desde la perspectiva teórica o crítica, sino también desde la perspectiva de la visualidad, ¿no? Estudiar a partir de lo visual me parece que es muy significativo, ¿no? Y que nos puede aportar un montón de reflexiones y un montón de ideas eh, que quizás no están de manera explícita en los textos, ¿no? Pero sí que nos las sugieren, eh, las dejan entrever ahí entre líneas, ¿no? Y bueno, eso me parece como muy, muy importante. Bueno, les agradezco muchísimo, les agradecemos su presencia hoy.